empezamos a analizar el asunto del perdón en la Biblia, el arrepentimiento y el perdón. Porque este asunto es amplio, hermanos, no es tan simple. Para algunas personas podría ser tan simple como el que hizo el mal debe arrepentirse, debe pedir perdón, y aquel a quien ofendieron y le piden perdón debería perdonar, pero tiene más aristas de lo que pensamos. Y uno se da cuenta cuando empieza a recorrer la Biblia. Mire, es muy simple, hermano. La mayoría de las Biblias tiene una concordancia y es tan simple como tomar la concordancia y ver todo lo que dice sobre el perdón y todo lo que dice sobre el arrepentimiento. Porque cuando la palabra de Dios se anuncia, hermanos, no se trata de buscar en la Biblia algún pasaje que diga lo que yo creo. No es así, es al revés. Uno tiene que ver lo que dice la Biblia y anunciar lo que está escrito, lo que la Biblia enseña, no lo que yo quiero que diga. Así que, por ejemplo, en este asunto del perdón, hermanos, ¿sabe usted que cuando existe una ofensa y muchas veces las personas solo quieren arreglarlo con arrepentirse y esperan ser perdonados? ¿Pero ha oído lo que es la restitución? La restitución implica que si, por ejemplo, tú le robaste algo a alguien y luego te sientes mal por eso, algunas personas piensan que solo bastaría con ir y pedir perdón. Perdóname porque te robé, no sé, 1,000 pesos. ¿Sabe qué enseña la Biblia al respecto? No basta con que pida perdón, regrese lo que se robó. Y de hecho la Biblia va más allá, ¿verdad? El asunto de la restitución. Pero bien, se lo doy como un ejemplo. Pero en este recorrido, hermanos, de ver lo que la Biblia dice sobre el perdón, encontré algo. Lo que hoy voy a compartirle jamás en la vida lo he compartido en ningún púlpito. Y añadiré algo, nunca he oído una predicación acerca de esto. Puede ser porque algunos piensen que no sea popular, no lo sé. Tampoco digo que nadie lo haya predicado, por supuesto que no, eso sería demasiada presunción. No, lo que digo es que no he oído antes sobre esto y no es algo tan popular. Y no es algo de lo que se habla mucho. Usted se va a dar cuenta al final por qué razón. Pero lo cierto es que encontré un pasaje y luego otro y otro y otro. Porque lo que frecuentemente uno escucha es que Dios nunca se cansa de perdonar. Pero ¿sabe que encontré en la Biblia que sí? Y quiero compartirle algunos pasajes. Sé que normalmente uno piensa, cuando se trata de eso, piensa inmediatamente en el diluvio. Que el diluvio fue una evidencia de que llega un día donde Dios se cansa de perdonar. Sodoma y Gomorra, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero encontré más que eso, hermano. Más que eso. Y quiero llevarle en un viaje fascinante por las escrituras, por algunas escrituras, acerca de este asunto. Y naturalmente, cuando estaba considerando todo esto, pensé, pero ¿qué propósito tiene la palabra de Dios al enseñarnos que Dios puede llegar a un momento donde se cansa de perdonar? Y creo que hay un propósito. Y usted lo va a descubrir en este viaje por las escrituras. Como es algo que puede ser que no ha considerado antes, puede ser que sí. Yo quiero invitarle a que tome nota. Si no va a escribirlo todo, por lo menos anote los pasajes, por favor. Y le animaría a que los vea en su casa otra vez. La Biblia dice de Berea, ¿se acuerda? Que cuando los apóstoles llegaban y les predicaban, ellos luego iban a su casa y en su casa escudriñaban las escrituras para ver si lo que les habían enseñado realmente estaba ahí y significaba eso. Así que yo le quiero animar en ese sentido. Tome nota de los pasajes. Abra su Biblia, por favor, para iniciar en Isaías capítulo 63. Isaías capítulo 63. Allí iniciamos. Desde el versículo 7, a partir de ahí. Si lo encuentra, me dice amén. Algunos
Bien, empiezo a leer Isaías 63 a partir del verso 7, pero especialmente el 10. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel. ¿Quién era la casa de Israel? Eran sus hijos, su pueblo. Y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según, ¿qué? Sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son, ahí está, hijos que no mienten. Mire qué gran amor de Dios, que dice de sus hijos que no mienten. Sigo leyendo. Y fue su Salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Si yo le hubiera preguntado antes, ¿el Espíritu Santo se enoja? Creo que algunos dirían, no, se entristece, pero no se enoja. Bien, ahí está, hicieron enojar su Santo Espíritu. La pregunta que surge inmediatamente es, ¿qué sucede cuando el Espíritu Santo se enoja con nosotros? No solo se entristece, pero se enoja. ¿Qué le espera al hombre? Y entonces, ¿qué sucedió? Por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria. El que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. Lea conmigo lo que sigue. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Dice que los pastoreó como a qué? Como a una bestia. El problema de la bestia, ¿sabe cuál es? Que no entiende. Y algunas bestias sí entienden. Pero mire la comparación tan ruda, tan dura. Pero hay una razón. Acompáñeme a orar, por favor. Padre, agradecemos tu palabra que tenemos entre nosotros. Gracias por el abundante manantial que de ahí brota siempre para enseñarnos e instruirnos. Y ruego que hoy tu Espíritu Santo a través de tu palabra hable a los corazones y sea una semilla en buena tierra, en el nombre bendito de Jesús, y lleve fruto, el fruto que tú deseas en nuestros corazones. Amén. Vamos a algunas escrituras. Segundo de Reyes, capítulo 24. Si usted le quiere poner un título ahí a sus notas, es Cuando Dios se cansa de perdonar. Cuando Dios se cansa de perdonar. Segundo de Reyes, capítulo 24, versículo 3 y 4. Ahí iniciamos. Segundo de Reyes, capítulo 24. Segundo de Reyes 24, 3 y 4. Y poniéndose el rey, voy a leer desde el 1. Entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Segundo de Reyes 23, 1. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo, ¿qué hizo? Confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden,
a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén, en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos, ¿a dónde? A Betel. Y le voy a pedir que usted lea todo ese pasaje después y pase conmigo a otro pasaje. A ver, ayúdenme a buscar el otro, hermanos. Tienen sus celulares ahí, yo creo. El pasaje dice, porque no lo estoy encontrando, Manasés llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por lo tanto, no quiso perdonar. Si lo busca así, no quiso perdonar. Jehová no quiso perdonar. No quiso perdonar. Mande. De Segundo de Reyes 24. Ahí está. Ya lo tiene, Segundo de Reyes, capítulo 24. Versículo 3 y 4. Ciertamente vino esto, ¿contra quién? Contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia. ¿Por los pecados de quién? De Manasés, y por todo lo que él hizo. Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, ¿qué dice? No quiso perdonar. Lea conmigo, por favor, el versículo 4. Ciertamente, el 4, perdón. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. ¿A quién? A Manasés, en este caso, que llenó Jerusalén de sangre inocente. Pase conmigo, por favor, al libro de Nehemías, capítulo, bueno, antes de Nehemías, vaya conmigo a Jeremías 5. Jeremías 5 del 7 al 9. Jeremías capítulo 5. Versículos 7 al 9. Jeremías 5, 7 al 9. Leo. Voy a leer desde el 1. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre. Si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste, ¿y qué? Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Mira el proceso. Endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré ¿a quién? A los grandes, y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado, ¿qué? Sus deslealtades. Y mire la pregunta del verso 7. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías, como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto, dijo Jehová, de una nación como esta? ¿No se había de vengar mi alma? ¿Cuál es el tono aquí? ¿Lo nota? ¿Cómo te puedo perdonar esto?, dijo Dios. Y está hablando de su pueblo. Pase ahí enseguida de Jeremías al libro de Lamentaciones. Lamentaciones de Jeremías también. Capítulo 3, versículo 42. Capítulo 3, versículo 42. Leo desde el 40, desde el 37.
Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros, ¿qué? Nos hemos rebelado y fuimos desleales. ¿Y tú? No perdonaste. Está escrito, ¿no? No perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste. Mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros, asolamiento y quebranto. Ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Pero todo fue por una consecuencia, por una razón, perdón. Porque esa reiterada manera de vivir en rebeldía. Ahora, vaya conmigo ahora sí al libro de Nehemías, por favor. Nehemías capítulo 9 y versículo 17. Nehemías capítulo 9. Ahora, le explico rapidísimo. Esdras y Nehemías condujeron al pueblo de regreso de la cautividad a la ciudad de Jerusalén. Estaba destruida y empezaron a reconstruirla. Pero el oprobio es que había una razón porque la santa ciudad había sido destruida. Y de eso habla este capítulo 9. ¿Están ahí? Capítulo 9, leo a partir del versículo 1. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel, ¿cómo? En ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías. Y voy a pasar hasta el versículo 5, la parte segunda. Dice: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Versículo 7. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham. 8. Y hallaste fiel su corazón delante de ti. Versículo 9. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el mar rojo. E hiciste señales y maravillas contra ¿quién? Contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, e hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos. ¿De qué está hablando? De las maravillas de Dios a favor de su pueblo y cómo los sacó de la esclavitud de manera milagrosa. 11. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por en medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. 15. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste agua de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual lanzaste tu mano y juraste que se la darías. Hasta ahí todo es glorioso. Pero miren el verso que sigue, el 16. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios. ¿Qué dice la Biblia del soberbio? Que Dios resiste
a los soberbios y da gracia a los humildes. Fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon sus mandamientos. Ahora, esta frase, endurecieron su cerviz, usted yo creo la ha leído varias veces porque está en la Biblia varias veces. Pero ¿qué significa endurecer la cerviz? La cerviz, que es la parte esta parte de acá, pero en los animales, porque se dice eso de los animales, ¿verdad? Haga de cuenta, piensa en un caballo, por ejemplo, o en un mulo que también montaban en ellos, y el hombre va con las riendas conduciéndolo, pero cuando se niega a seguir instrucciones, entonces se inclinaban y por más que le jalaban, no quería moverse, no respondía a quien le iba conduciendo. Y esta es la misma figura, endureciste la cerviz, significa, te quise guiar y ¿qué? Y no quisiste. Endureciste no solo la cerviz, pero el corazón. Y no escucharon tus mandamientos. 17, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. Ahora, permítame hacer una pausa aquí. Cuando se hicieron el becerro de oro, dice, tú no los abandonaste por tu misericordia. Pero no pasó nada el día que hicieron el becerro de oro y bajó Moisés. Sí, hubo un juicio tremendo de Dios sobre los que hicieron eso. Y luego hubo gente que se rebeló y llegó un punto donde la tierra se abrió y los tragó vivos. Descendieron vivos al Seol. Es decir, no quedaron sin consecuencia, pero Él en su misericordia les perdonaba. 19. Con tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca. ¿Se ha fijado en esto? Fueron rebeldes, pero ningún día dejó de caer maná. Ningún día. Y no les faltó el agua, porque ¿sabe lo que le pasa a alguien sin agua en el desierto? ¿Cuánto soporta? No les faltó, hermano. Por eso dice, no retiraste tu mano de sobre ellos. Y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. Ahora, si me va siguiendo, hermano, esto pasó, fue un tiempo de rebeldías. Pero llegó un tiempo, dice el libro de Hebreos, donde Dios dijo, siempre andan vagando en su corazón. Pero la pregunta que surge aquí, hermanos, ¿por qué, a pesar de lo que hicieron, por qué los llevas a la tierra prometida? Ya les di la respuesta. Porque Él lo prometió. Él lo prometió. Hay un pasaje que vamos a leer enseguida, en el libro de Isaías, me parece, o otro de los profetas, donde dice que los perdonó por amor de sí mismo, por amor de su nombre. Porque es que aquí el asunto, hermanos, ojalá que podamos ver a Dios en la Escritura y conocerlo en su palabra. El asunto aquí es que Dios, cuando hace una promesa, la cumple. Él es así. Es tan misericordioso. Ni siquiera lo merecían, pero Él se había comprometido. ¿Y sabe qué? Probablemente ninguno de ellos lo merecía, excepto Josué y Caleb. Pero le había hecho una promesa a Abraham, ¿se acuerda? Le juró. ¿Qué dice la Biblia? Que no encontrando a nadie más por quien jurar, a nadie más alto, ¿qué hizo? Juró por sí mismo. Juró y le hizo la promesa a Abraham. Sigo leyendo. Versículo 21. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos y los repartiste por distritos. 23. Multiplicaste sus hijos
como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar. Ahí está lo que le digo. Les habías dicho a sus padres que habían de entrar. 24, y los hijos vinieron y poseyeron la tierra y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra para que hiciesen de ellos como quisieran, y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas, ¿qué? Hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Y ese es el pero que nunca falta, hermano. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas. Y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Y esa es una historia repetitiva. Digo, por si alguien escucha sin haber leído esto y le escucha a usted decir, llega un tiempo donde Dios se cansa de perdonar. Y la gente dice, pero ¿cómo se cansa de perdonar? ¿Por qué? Por esto. Si uno lee el libro de los Jueces, se da cuenta de que era un ciclo repetitivo. Así que aquí están pidiendo perdón. Versículo 30, les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra, mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Estaban ahí todo ese día de pie delante de Dios, confesando sus pecados, admitiendo que habían pecado. Pero este era un ciclo repetitivo. Insisto, si uno se pregunta, ¿cómo es que Dios se cansa de perdonar? Por esto. ¿Cómo te había de perdonar esto? Dice el pasaje que leímos antes. Busque Proverbios capítulo 1, por favor. Proverbios 1, 23 al 28. Proverbios capítulo 1, versículo 23 al 28. Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y luego que dice, pero por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Si usted se pregunta, ¿cuál es el propósito, pastor, al hablar de todo esto? ¿Ha leído aquí mismo en Proverbios que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová? ¿Sabe usted que es saludable el temor de Jehová? Hay un temor que es saludable, hermano. El temor de Jehová es saludable. Porque en la Biblia nos enseña, hermanos, que Él es lleno de amor, lleno de misericordia, un Dios santo, recto y justo.
un Dios bueno, grande y perdonador. Pero uno tiene que tener cuidado con provocarlo. El libro de Hebreos, si piensa que solo estamos leyendo el Antiguo Testamento, vamos a leer el Nuevo. El libro de Hebreos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, ¿qué? Muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Así que generar un temor, una reverencia delante de Dios es correcto y saludable. ¿Sabe usted? Mire, déjeme preguntarle algo, no tiene que responderme. No tiene que responderme. ¿Sabe que hay mucha gente, y puede ser en algunos casos nosotros también, que nos detenemos de hacer cosas porque sabemos que habrá consecuencias? ¿Por qué razón alguien lo insulta y usted no contesta? ¿Le faltaron ganas? A veces no faltan ganas, pero usted sabe que puede haber consecuencias. Por ejemplo, en el trabajo. ¿A quién no le han provocado en el trabajo? ¿Y por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no ha contestado? ¿Por qué no se ha desquitado con el ofensor? Porque sabe, voy a pelear y nos van a correr. Y necesito el trabajo. ¿Por qué razón cuando se encuentra con un conductor imprudente que está pitándole o insultándole ahí, por qué no responde? Porque van a ir los dos presos. Yo le conté alguna vez la vez que alguien en un supermercado ahí me insultó terriblemente. Él me confundió porque estaba insultando de manera terrible. Yo estaba esperando a Priscila y entonces la razón es que él me dijo, tú pasaste un día ahí por donde yo estaba y me pitaste, obviamente groserías. A ver, dime aquí, estaba desatado, parecía un hombre endemoniado, la verdad. Pero era un hombre mayor. Y entonces me pregunta mi hija después, ¿por qué no contestaste? ¿Por qué no te paraste y contestaste? Porque yo estaba sentado. Y esperé hasta que se cansó. Y finalmente se fue, cuando vio que no había respuesta. Pero, ¿usted cree que no faltaron ganas? Pero mire, algo pasa en la misericordia de Dios. De repente una imagen pasó en mi mente, pensé, me paro y capaz si el hombre tira un golpe, porque se veía con esos deseos. Y si tira un golpe, a lo mejor la paloma se vuela, ¿verdad? Y desciende el cuervo. Y entonces hubo una fracción de segundo donde yo me imaginé los titulares al día siguiente en el periódico. Pastor golpea a hombre anciano. Usted puede imaginar, les da risa y de repente, pero ¿puede imaginarse lo que eso implicaría? Para la familia, para el ministerio, para la iglesia, todo eso. Y eso pasó ahí como una fracción de segundo. Y le digo, hermano, a veces una persona puede detenerse porque piensa en las consecuencias. ¿Sí o no? ¿No le ha pasado a usted? No voy a hacer eso. Como aquel hombre en Chihuahua que va caminando por la calle y él mismo nos los platicó cuando estábamos allá en Parral. Va por la calle con su esposa. Él se había ido a trabajar a los Estados Unidos y regresa y entonces saca a pasear a su esposa. Es una pareja joven de unos, no sé, 30 y tantos. Y cuando va con ella por la calle, van caminando, él no tiene carro, se empareja con ellos una camioneta con vidrios polarizados y baja el vidrio, el que va ahí, empieza a decirle piropos subidos de tono a la mujer y ella le dice, este hombre hacía eso cuando tú no estabas. Y entonces él dice, por un momento, pastor, la verdad es que se me subió decía el hermano Alberto Arriaga, se subió la varilla hasta arriba, la de la temperatura, ¿verdad? Dice, pero por una fracción de segundo pensé, si él está atreviéndose a hacer eso, eran aquellos días donde los malos andaban por todos lados, y él pensó, este hombre seguro que viene armado, viene preparado. ¿Cómo se va a atrever a hacer eso?
Así que dijo, si contesto, esto va a subir de tono. Si me mata, malo. Y si yo lo mato, malo. Así que le dije a mi esposa, vamos a regresarnos. Acababan de salir de su casa y se regresaron a su casa soportando eso. ¿Qué detuvo a este hombre? No la falta de deseo, las consecuencias. La Biblia dice que hay muchos casos donde hombres por el temor del castigo se refrenan. Y otro pasaje dice, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Porque saben que habrá juicio. ¿Qué están pensando? En las consecuencias. Ese tipo de temor, hermanos, no es malo, es saludable. El pensar por un momento en las consecuencias. El hombre va de viaje, se va de viaje a alguna parte y tiene que llegar al hotel y luego de repente alguien pasa por ahí preguntándole si puede entrar. ¿Qué le va a detener? El pensar en las consecuencias. Su familia, su vida, sus hijos, la vergüenza que eso puede traerle. Ese tipo de temor de pensar en las consecuencias y en la bendición de Dios sobre su vida y el perder la bendición de Dios sobre su vida, eso es saludable para refrenarnos, hermano. El desvío de los ignorantes los matará, dice la Biblia. El desvío de los ignorantes los matará. Piensa en esa frase, lo que acabo de leer en Proverbios 1:32. El desvío de los ignorantes los matará. ¿Ignorantes de qué? ¿Gente que no sabe leer ni escribir? No, no está hablando de ese tipo de ignorancia. ¿Ignorantes de qué? De que hay consecuencias en lo que hacemos. Y hay consecuencias cuando Dios nos llama y cerramos el oído. Hay consecuencias cuando Dios nos llama y no queremos oír. Hay consecuencias cuando Dios llama y uno endurece la cerviz. No quiere dejar de hacer lo malo. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Así que si usted piensa, ¿en qué me ayuda a mí oír todo esto? Que la paciencia de Dios tiene un límite. ¿En qué le ayuda a mi vida el saber que hay un lado de Dios, en la personalidad de Dios, no solo el lado del Dios amoroso, paciente y misericordia, pero el otro lado de que a veces Dios se puede cansar, hermano, si uno no hace caso? Y si uno va de rebeldía en rebeldía, es saludable también que comprendamos. Tuvimos padres terrenales, dice Hebreos, ¿verdad? Tuvimos nuestros padres terrenales que ¿qué hacían? Nos disciplinaban. Ahora, ¿usted quiso mucho a sus papás? Amén. Pero ¿qué tal cuando los hacíamos enojar? Es como una dualidad, ¿no? Decía, si uno le preguntaba, ¿tu papá te quiere? Sí, sí me quiere. Pero no lo hagas enojar. Porque tenía ese otro lado, ¿no? Si lo haces enojar, se transforma. Ahora, eso nos ayuda. Dice, hay gente que dice, pero eso genera traumas. Y como dijo alguien, sí, a mí me generó varios traumas. Sí, es cierto. La disciplina de mi papá y de mi mamá, la chancla voladora, dijo alguien. Sí me generó traumas. Un trauma llamado respeto. Un trauma llamado, no lo puedo decir una palabra, pero no tomes lo que no es tuyo. Un trauma llamado amor por los demás y todo eso. Pero a veces, hermanos, la Biblia dice, le digo del libro de Hebreos, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban según les parecía. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y luego, tomando el ejemplo de los padres, dice que Dios a todo al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Porque si se nos deja sin disciplina, de la cual todos hemos sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es parte del paquete. Así que es exactamente lo mismo. Amamos a un Dios que ha sido amoroso y tremendamente bueno con nosotros, pero no lo hagas enojar, hermano. Ese es. Se habla tanto del amor. Es como, ¿cómo le explico? Es como si uno toma una hoja de papel y la enrolla y está doblada así,
A ver si me sigue la ilustración. Y está doblada. Así que hace para enderezarla, para ponerla en medio. A veces tiene que empujarla hasta el otro lado, ¿no? Para que finalmente por la inercia quede en el centro. Así que de vez en cuando, hermanos, que se habla tanto del amor de Dios, de vez en cuando es provechoso, saludable para el alma, que uno escuche y sepa que en el carácter de Dios también está esta otra área, para que uno sea consciente, porque luego hay gente que juega con fuego, hermano, como veíamos esta mañana de Sansón. ¿Sí o no? Gente que dice la Biblia que transforma la gracia de Dios en libertinaje y acarrean para ellos mismos destrucción. Probablemente si Sansón hubiera escuchado más sobre esta parte del carácter de Dios y las consecuencias sobre el mal, probablemente se hubiera detenido pensando en las consecuencias de lo que estaba haciendo. Él jugó con fuego y terminó quemado por el mismo fuego con el que jugó. Cantares capítulo 5. Ahí enseguidita. Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Capítulo 5. Versículo 2 al 6. ¿Lo encontró? Cantares 5, 2 al 6. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Y es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Y responde ella, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Metió la mano tratando de abrir la puerta, pero no pudo. Mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado. Y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría. Sobre la manecilla del cerrojo abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Cuando se levantó para abrir, él se había ido, porque Dios se cansa de llamar, hermano. Se cansa de llamar, se cansa de perdonar. Me voy a detener aquí porque todavía voy como a la mitad, así que me voy a detener y continuar la semana próxima si Dios nos da la vida. Pero la pregunta que surge, ¿qué entonces debemos hacer? Terminemos leyendo Hebreos capítulo 3. ¿Qué debemos hacer entonces? Lo que dice la Escritura. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 7. De ahí en adelante. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos. Fíjese lo que dice, ¿no han conocido qué? Mis caminos. ¿Qué significa la frase los caminos de Jehová? No han conocido mis caminos. Yo solo quiero recordarle otro versículo de la Biblia que dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Piense en esto, por favor. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel
sus obras. Los hijos de Israel vieron sus obras y ¿qué pasó? Se apartaron, se rebelaron. Moisés conoció los caminos del Señor y permaneció. Conocer los caminos del Señor es conocerlo a Él. En la Biblia eso significa. Cuando dice sus caminos notificó a Moisés, ¿cómo conoció Moisés a Dios? De manera íntima, hermano, de manera personal. Él subió al Sinaí. Estuvo 40 días con el Señor. Y siempre, ¿a qué subió, hermano? ¿A qué subió al Sinaí aquellos 40 días? Bajó con las tablas de la ley. Ahora, ¿será que Dios se tardó 40 días en escribirlas? No, pues si en 6 días, hermano, hizo todo lo que existe. ¿Cuánto tardó en darle en que las tablas estuvieran listas y entregárselas? Pero el resto del tiempo fue en comunión con Él. Lo conoció a Él, conoció sus caminos. Yo creo que es por eso que el salmista clamaba a Dios diciéndole, muéstrame tus caminos, oh Señor. Quiero conocerte. Así que cuando aquí dice del pueblo de Israel, me disgusté con esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, no me han conocido a mí. Por tanto juré en mi ira. Mira, se enojó Dios. Juré en mi ira. No era molestia, no era sentimiento, era ira. No entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? No, miren lo fuerte de esto, no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. Sí, todos ellos salieron, pero ¿todos entraron? No. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No le creyeron a Dios, hermano. Es decir, que Dios es mentiroso, que no es capaz de cumplir su promesa. Temamos pues, mire versículo 4, temamos. Y otra vez le digo, ¿por qué nos aconseja temer? ¿Es el temor malo? No, esa clase de temor que nos inspira reverencia, respeto a Dios, el deseo de complacerle y un temor saludable a no hacer aquello que le deshonra y le desagrada. Eso es saludable para la vida. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Es que cuando no hay temor de Dios, hermano, eso nos lleva a consecuencias terribles. Le digo algo, ¿por qué aquella pareja de sacerdotes entraron al santuario con fuego extraño? No tuvieron temor de Dios. Ellos sabían que no debían entrar con eso, pero ¿se les hizo fácil? Como dijo alguien, se me hizo fácil. Faltó temor de Dios. Ese temor saludable que nos empuja a hacer lo que Dios dice y como Él lo dice. Así que temamos pues, no sea que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. 5, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de, otra vez determina un día. ¿Cuál es el día? Hoy. Diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
Si Dios se cansa de perdonar, si su paciencia tiene un límite, entonces el tiempo para arrepentirse es hoy. El tiempo para pedirle al Señor, Señor, perdóname y ayúdame a levantarme. El tiempo es hoy. Cuando haya un corazón genuino, un corazón sincero, se arrepiente. Hay gente que dice, ¿cómo la Escritura dice de David que tenía un corazón perfecto para con Dios? Bueno, después de lo que hizo, sí, tan grande su falta como grande su arrepentimiento. El problema, hermano, el grande problema, mire, Dios nunca espera, míreme acá por favor, Dios nunca espera que no fallemos. Él no espera eso. Dice la Biblia, Él conoce porque Él conoce nuestra condición. ¿Se acuerda que somos polvo? Él nos hizo, hermano. Sabe que somos falibles. Sabe que estamos rodeados de debilidad. Y no espera que seamos infalibles como si fuéramos ángeles del cielo. Ahora, Él nos ha llamado a la santidad, eso es cierto. Pero digo, Él sabe lo que somos, hermano. Pero lo que sí espera es que si como David falló en grande, así de grande sea el arrepentimiento. ¿No es lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, el Espíritu Santo a través de él? Cuando dice capítulo 2, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y la manifestación del justo juicio de Dios. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre de Dios, quien quiera que tú seas. Porque en aquello que juzgas a los demás, tú también lo haces. Ignorando, dice también, que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero cuando no se quiere arrepentir, dice, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira. ¿Qué significa atesorar? Como cuando alguien está juntando, haciendo su tesoro, pero dice, atesoras ira para el día de la ira. Cuando hacemos lo malo y no nos arrepentimos. Y volvemos a hacerlo y no nos arrepentimos y estamos atesorando el enojo de Dios hasta que un día se va a cansar. ¿No es lo que pasó con Sansón? Jugó con fuego hasta que un día Dios se cansó. ¿No es lo que leímos al principio? Los perdonaba y los perdonaba hasta que un día se cansó y dice, los entregó en manos de sus enemigos. Y lo tremendo de esto, hermano, es que si alguien dice, pero eso fue en el Antiguo Testamento. No, también ocurrió en el Nuevo, hermano. Le dije que no he terminado. Y Dios no cambia. No cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el celo por su santidad y el celo por nuestra santidad sigue siendo el mismo, hermano. Él no ha bajado los estándares. Y nosotros tenemos que entenderlo. Eso es saludable para nuestra vida. Eso es saludable. Ore conmigo, por favor. Y mientras estamos orando, si hay alguna cosa en que alguien aquí necesita pedirle perdón al Señor, pídaselo. Si hay algo en su conciencia que le acusa, no se vaya con la conciencia manchada. Hay perdón en la sangre de Cristo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos enseña, nos instruye. Tu Espíritu nos guía a toda verdad. Permite que esta palabra tuya caiga en buena tierra. Y glorifícate, Señor. Haznos amar tu palabra y amar tu presencia, la comunión contigo, y líbranos del mal. Guarda tu iglesia, Señor. A cada varón, a cada mujer, a nuestros jóvenes y a nuestros niños, protégelos del mal y ayúdanos como padres de familia, Señor, a enseñar a nuestros hijos en los caminos santos de Dios, a enseñar sí del amor de Dios, pero también de la reverencia que le tenemos, de la reverencia que le debemos a Él. Te damos gracias en el nombre bendito de Jesús nuestro Señor. Y yo ruego, Señor, si hay alguien aquí
con el corazón culpable, con una conciencia sucia, que tu Espíritu Santo haga la obra en él, una obra de arrepentimiento, sabiendo que en ti hay perdón. En ti hay perdón para que sea reverenciado, porque eres un Dios bueno y perdonador. Oramos en el nombre bendito de Jesucristo nuestro Señor. Amén.